Lo que sé es que hoy muy temprano me encontré en YouTube un video donde están los predicadores de la IPU contradiciendo. Hay un versus. Por ahí no sé qué loco por ahí montó el video. Hay un versus por ahí. Un predicador internacional, podemos decir, Antonio Restrepo contra uno de Antioquia. Los de Segovia. La misma doctrina, pero diferentes Diferentes. ideas. Iba a comentar y yo, eso está grosero porque, imagínate, ya van a formar iglesias dentro de la iglesia. ¿O qué? Eso. Está muy bravo. Yo por ahí lo monté y le dije cuidado. Lo de. Ya estamos en Romanos 11. O sea, lo que yo quiero decir es que la misma doctrina es porque es la misma IPU, la misma iglesia. Pero están hablando del mismo tema. Es el mismo nombre, pero diferente doctrina, porque uno tiene una doctrina y el Eso, otro. por eso yo digo que cuidado que ahí donde estamos locos. Si es la misma iglesia Pentecostal Unida de Colombia, todos los pastores deben de ir en la misma secuencia. Por eso estos días a mí me dijeron. Equivocada o cierta, pero la misma. Por eso a mí. Déjelo. ¿Ah? Que se vaya dando cuenta de esas cosas para ir saliendo porque se van a aislar. A mí estos días me dijeron que no importaba que uno fuera a la Pentecostal. O sea, ¿cómo le digo? Lo importante es en lo que yo creo, no en lo que ellos dicen. Pero O sea, que uno sí. se puede congregar normal. O sea que va pues como a misa pues. Yo lo voy a ir a predicar ahorita por ahí. A usted le toca predicar. Romanos 11. De una, lo mismo. Romanos capítulo 11, haciendo el recorderis. Recordamos que Pablo empieza con una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Entonces uno se hace, ¿quién será su pueblo? Entonces él contesta, de ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él mismo se cataloga como descendiente de Abraham. ¿Sí o no? No solamente israelita, porque una cosa es ser descendiente de Abraham, otra cosa es ser israelita. Porque Israel viene a ser es el nieto de Abraham, ¿cierto? Sí, Jacob. Usted puede ser, todos los israelitas podrían ser descendientes de Abraham, pero no todos los descendientes de Abraham son israelitas, ¿sí o no? Porque Abraham también tuvo varios hijos por ahí. Inclusive cuando le murió la mujer, él se volvió a casar. Después de viejo se volvió a casar. Y ahí fue donde tuvo hijos venteados. Y enseguida dice que entonces los despachó lejos de su hijo segundo, Y de el que Isaac. ya está viejo. De Isaac. ¿Ah? Ahí. Ajá, ya después cuando está viejo es que viene con los problemas después. Bueno. Entonces, ¿desde dónde viene hablando Pablo haciendo recorderis de Israel? Viene hablando del pueblo de Israel desde el capítulo 8. Desde el capítulo 8, ¿cierto? Sí. Desde el capítulo 8 viene Pablo hablando de Israel. Ah, ¿cómo así? Sí, en Romanos 8:28 sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. El 29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí no está diciendo quiénes son, ahí no ha dicho quiénes son estos, pero entonces Él viene diciendo, en el verso 2, dice Romanos 11:2, Dios no ha desechado a su pueblo, a quien los que de antemano conoció. Entonces, ¿quiénes son los que en Romanos 8 dice, a los que de antemano conoció, a estos también predestinó? Entonces dice que es su pueblo Israel. Señor, dice el verso 2, ¿no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo se queja contra Dios, ante Dios contra Israel? Entonces Elías presenta una queja ante Dios contra Israel. ¿Cuál fue la queja? Le dijo, Señor, esta gente toda se descarrió. Esta gente toda, no quedó nadie, todos se descarriaron, se volvieron infieles, adoran imágenes, dejaron tu ley, bueno, qué sé yo. ¿Y cuál es la divina respuesta? No, Señor, yo me he guardado un remanente.
Y él habla de un número de 7000 que yo creo que eso es en sentido figurado, porque ese 7000 es muy sospechoso, ese 7. Porque por ahí inclusive en Apocalipsis habla de los 12.000 de cada tribu de Israel. Y ese 1000, a mí no me gusta meterme mucho en esos asuntos de numerologías y no sé qué cosas. Pero el 7 es sospechoso y el 12 es sospechoso. Y cuando le ponen el 1000, más sospechoso todavía. Entonces me parece que eso en sentido figurado, eso habla como de un conjunto, como de una cosa general, como un global, por decirlo así. Entonces no es que fueran 7000 exactos, pues, porque pueden haber sido 6900 o 5000 o 7500, pero 7000 redonditos. El caso es que está hablando de un remanente. Entonces le dijo el Eterno, le contesta a Elías: no, señor, yo me he guardado el remanente, porque siempre ha habido un remanente. Y Pablo hace énfasis en eso. Esto estamos en el verso 5. Entonces el verso 6. ¿Y el remanente cómo fue elegido? ¿Por obras de ley o por gracia? Por gracia. Ahora pues dice el 7. ¿Qué pues? El 6. Y si es por gracia, ya no es en base a las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. ¿De cuáles obras está hablando? ¿De la obra que tiene la fe? No. De las obras de ley. Porque Pablo, por aquí muy clarito lo dijo, en el capítulo 3, verso 27, por ejemplo, dice, ¿dónde está la jactancia? Capítulo 3, verso 27. ¿Dónde queda la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, como que hay dos leyes. La ley de las obras y la ley de la fe. ¿Cuál será entonces la ley de las obras o las obras de la ley? Se sabe que es unos requisitos orales o por escritos que dejaron los del primer siglo. En las cuevas de Qumran descubrieron unos rollos donde hay un libro que se llama Obras de Ley, donde hay unas cosas específicas de cómo interpretaban ellos la ley que Dios escribió. Y nosotros entendemos que las obras de la ley son las que tiene el judaísmo, de cómo ellos con su Talmud y sus cosas, sus libros del judaísmo, que los tienen paralelos a la Biblia, es más, ni paralelos, los tienen en más alta categoría, porque ellos dicen que eso les sirve para interpretar la ley escrita, la ley que está en la Torá. Ellos con sus obras de ley interpretan la Biblia. Entonces la jactancia queda eliminada por la ley de las observancias de la ley, por la que se inventan los hombres, Marcos capítulo 7, o por la ley de la fe, es por la ley de la fe. Entonces ya la salvación, el remanente que el Señor ha guardado por gracia, ya no es por obras de ley. ¿Qué pues? Israel no alcanzó lo que buscaba, sino que los elegidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Los elegidos de dónde? ¿Del mismo pueblo o que fueron por aparte de Israel? Porque por ahí hay unas versiones que dicen, utilizando mal Juan 1:11, que dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces dicen que Israel fue desechado y que ahora hay una iglesia nueva. Aquí, por ejemplo, el verso 7, Romanos 11:7, dice que pues Israel no alcanzó lo que buscaba, sino que los elegidos lo alcanzaron. ¿A qué se refiere con los elegidos? Eso creo yo, que son los elegidos del mismo pueblo. Porque está hablando, acuérdense que esto arrancó Elías quejándose, diciéndose: el pueblo todo se perdió, no quedé sino yo. Eso dijo Elías. Y el Señor le contestó: no, señor, quedan 7000, queda el remanente, es decir, los elegidos. ¿Qué pues? Israel no alcanzó lo que buscaba, sino que los elegidos ¿de dónde? De Israel. Por eso dice: a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, ¿de qué? De los suyos, de esos mismos que no recibieron. Porque no me pueden decir a mí, ningún cristiano, ninguno de la iglesia cristiana, mal llamada cristiana, me va a decir a mí que entonces los apóstoles entonces no eran judíos. Y se sospecha alguno de la tribu de Israel. Natanael dice: aquí un verdadero israelita, le dijo Jesucristo. Entonces me va a decir a mí que entonces el primer gentil
que entró a los 12, 15 años después de que Jesucristo ascendió al cielo. De ahí para abajo, 15 años predicando el evangelio y bautizando gente. Todos eran judíos, así fueran judíos prosélitos. Es decir, gentiles que se convirtieron al judaísmo, se volvieron judíos por proselitismo. Entonces, ¿todos eran del judaísmo o todos eran judíos? El primer gentil vino a entrar 15 años después. Entonces, ahora se llena la boca diciendo que no, que el pueblo se fue desechado y están como Elías. Pero al menos Elías tenía el espíritu del Eterno. Esta gente como que no tiene nada y enseguida dicen que ellos sí son los elegidos, que en desobediencia, pero son elegidos. Pero bueno. Seguimos. Dice, como está escrito, Pablo siempre utiliza las escrituras. Le encanta utilizar las sagradas escrituras. Pues llamar sana doctrina cuando utilizan las sagradas escrituras. Para Pablo las sagradas escrituras son el Antiguo Testamento. Según de Timoteo 3, 14, 15 y 16. Dice, ¿qué pues? Como está escrito, verso 8. Dios les dio un espíritu de sopor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos a un pueblo de Israel, a una casa de Israel que está dispersa por todas las naciones. Los hijos de Jacob, esos cristianos que los consideramos hijos de Jacob, del campamento de Jacob, que todavía les falta convertirse en Israel, pero que están en el cristianismo, tienen una escritura, están buscando al Eterno, están ahí por sus caminos, por sus propios caminos, pero lo están buscando, por eso son hijos de Jacob, porque todavía les falta convertirse en Israel. Y entonces, hasta el día de hoy todavía tienen oídos que no oyen y tienen ojos que no ven. El verso 11, ha tropezado para quedar caído. Entonces los que fueron endurecidos de Israel, Romanos 11:11, han tropezado para quedarse caídos, de ninguna manera. Pero con su caída vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarlos, le diga joven, para provocarlos a celos, ¿cierto? Vino la caída, el tropiezo que tuvieron ellos. Es la riqueza de los gentiles. 12. Su caída es la riqueza para el mundo y su defección riqueza para los gentiles. Cuanto a mayor riqueza será su plenitud, dice la Biblia mía. El pueblo de Israel entonces, ¿cuándo cayó? Según esto. ¿Cuándo se está, a qué caída, a qué tropiezo? Romanos 11 y 12 se está refiriendo cuando el pueblo fue dividido a causa del pecado de Salomón. Cayeron y entonces desobedecieron, salieron del pacto, entonces el Señor los sacó de la tierra. La casa de Israel, las 10 tribus del norte fueron dispersas por todas las naciones y vinieron a ser la riqueza del mundo, porque hay una promesa que cumplirle a un hombre, a Abraham hay que cumplir una promesa que el Eterno le hizo y él se la cumple. Y le dijo que en la simiente de él serían benditas todas las naciones, su simiente fue regada por todas las naciones. Por eso el verso 12 dice, y su caída, hablando de la caída de la casa de Israel, es para riqueza del mundo. Y su defección, riqueza para los gentiles. ¿Cuánto mayor riqueza será o traerá su plenitud? ¿A qué se refiere con plenitud? Más adelante me lo va a decir, cuando lleguemos por allá al verso 25. Dice, gentiles, a vosotros hablo, como soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Y también discutimos ese tema. ¿Cómo así que Pablo era los gentiles si él siempre iba a la sinagoga? Porque cuando usted lee en Hechos de los Apóstoles que él llegaba a algún pueblo, ¿a dónde se iba a predicar el evangelio? A la sinagoga. Llegaba en día de reposo, como era su costumbre guardar el día de reposo, entonces se iba para la sinagoga y allá le hablaba a todo el que estuviera en la sinagoga, incluyendo a los gentiles. Entonces dice, gentiles, ¿estos gentiles quiénes son? Los de la casa de Israel, que se gentilizaron, ¿cierto? No son cualquier tipo de gentil. Son la casa de Israel que se gentilizó, que se mezcló, que murió, que fue sembrada y que nacieron muchos hijos y luego más hijos y más hijos. Y esa semilla que se regó, esa simiente que se regó, son de esos gentiles. Porque es como muy sospechoso que a personas que no tienen nada que ver con el judío o con Israel o qué sé yo, les interese un libro que no es para ellos, como por ejemplo a nosotros.
nosotros que somos de por aquí de Colombia, que no tenemos nada que ver con esto de judíos, ni de Israel, y que las 12 tribus, y que Goliat, y que yo no sé qué, ¿por qué nos hacemos? Es que, ay, y cuando los niños entonces juegan, yo soy David, y tengo una onda, y entonces que matando a Goliat, si esta historia no es de nosotros. A nosotros deben de contarnos las historias de los indios de aquí, de los indígenas chipchas, de los, o bueno, De Cristóbal Colón, de los de- españoles. es unas historias de aquí, de la Patasola, de la Madremonte, y bueno, y qué sé yo. Pero no, en nosotros arde un celo, unas ganas de escuchar más y de leer de esto. ¿A son de qué? Si no es para nosotros. Entonces eso demuestra que no somos cualquier tipo de gentiles. Honro mi ministerio con la esperanza de provocar a celo a los de mi raza y salvar a algunos de ellos. ¿Cómo así que los de mi raza? Los de según qué? La carne, ¿cierto? Porque por ahí él lo dice. El capítulo 10 dice, hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. ¿Cierto que sí? Entonces habla de los de su raza, habla de los de su raza, los de su sangre. Entonces cuando dice que quiere, dice el verso 15, si el rechazo de ellos ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión? Sino vida de entre los muertos. Y si el primer fruto de la masa es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y estuvimos discutiendo ese tema que aquí terminamos, diciendo que, más o menos de qué hablamos, ¿se acuerdan? Y dijimos de qué hablamos, hablamos de conversión, de nacer de nuevo. Hablamos de la masa la mencionó. Eso, la masa la mencionó. ¿En dónde? En el capítulo 9, ¿cierto? En el capítulo 9 dice, el 20. Romanos 9:20, pero antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa una vasija para uso noble y otra para uso común. De la misma masa saca una parte para hacer unas vasijas de honra y aparta de esa masa, saca una parte para hacer vasijas de deshonra. Eso lo hace el alfarero. Yo soy masa, yo no tengo por qué reclamarle. Nosotros le pedimos al Señor que nos haga vasijas para honra. Ese es nuestro ruego. Ese es nuestro ruego. Esa masa que el Señor ha predestinado porque los conoció desde antes, de esa masa saca para vasijas de honra y de esa misma masa saca para deshonra. ¿Y el resto de la masa qué? Se pierde, pienso yo, no sé, o utilizará toda la masa en las cosas. Pero resulta que yo leo aquí, dice, y si el primer fruto de la masa es santo, yo creo que es de la masa que él seleccionó para vasijas de honra. O bueno, o que de pronto las vasijas de deshonra también están en la casa, porque lo hemos dicho. Yo en mi casa tengo unas vasijas para honra, como un pocillo, y hay unas vasijas de deshonra que son para darle agüita al perro. Entonces yo no tomo en la vasija que es para el perro, pero está dentro de la casa. Eso, pero la vasija de honra, por ejemplo, mi pocillito es de estima para mí. De estima, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos cosas en estima. Entonces Pablo está comparando eso. Recordemos que el Señor, lo espiritual lo desciende a nuestro nivel para que nosotros entendamos las cosas espirituales. Nos la rebaja para nosotros como niños o como tierra que somos, que estamos en sombra, en oscuridad y nos va alumbrando la luz. Entonces podamos ir entendiendo la luz verdadera, lo que está arriba, lo espiritual, lo de los cielos, lo que es eterno, porque nosotros somos temporales. Entonces el Señor me está explicando cosas espirituales, cosas grandes por medio de cosas pequeñas que yo pueda entender. Entonces en la casa hay vasijas de honra y están dentro de la propia casa. No podemos decir que tampoco que se están pudriendo o quemándose o destruyéndose por fuera.
No sé qué pasará con ese resto de masa, pero a mí me interesa estar dentro de la masa que donde hacen vasijas de honra. Ese es mi interés, ese yo creo que es el interés nuestro, y no ser masa que desechan por ahí o la utilizan para hacer una vasenilla. Maluco ser vasenilla, es mejor ser pocillo para cafecito. Ahora sí, ahí vamos. Entonces dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por ahí dicen que Jesucristo es la raíz, y estuvimos diciendo que si yo arranco una planta y le desgajo una rama, la rama adquiere el nombre de donde fue arrancada. Entonces arrancó una rama de guayabo, entonces la rama se llama rama de guayabo porque fue arrancada de un tronco que se llama guayabo. Si yo voy y arranco una rama de un palo de mandarina, entonces arranco la rama y la rama se va a seguir llamando rama de mandarina porque fue arrancada de un tronco que se llama mandarina. Entonces, si algunas ramas fueron desgajadas del tronco, pero dijimos que la raíz hace parte del tronco. Por ahí dicen que yo no tengo problema con eso. No, es que la raíz es Yeshua. Porque el cristianismo dice que el olivo natural, que va a empezar a hablar de aquí para adelante, es Israel. Que el olivo natural, dice el cristianismo, que el olivo natural es Jesucristo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque aquí no ha mencionado a Jesucristo Pablo en ninguna parte. Pablo aquí no ha mencionado a Jesucristo por ninguna parte. Aquí está hablando de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita y viene hablando de Israel desde el capítulo 8. ¿Verdad que ese olivo Natural. puede ser Israel? Yo creo que es Israel. No puede ser, es Israel. Entonces, para mí, aquí dicen, no, entonces la raíz es Jesucristo. Yo no tampoco creo mucho eso, porque dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y dice, el verso 17, si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, dice la versión mía. La 1960 dice, en lugar de ellas. Vuelvo y le digo, en el griego está así, entre ellas. Lo que pasa es que los editores de la Biblia buscan la manera de acomodar las cosas a su interés. Porque se dice el lugar, entonces va a querer decir Que fue reemplazado, y eso es lo que busca el cristianismo. Dice que si es desgajado también es desgajar y reemplazar. Ajá. Hay versiones que dicen que fueron quebradas. Sí. No arrancadas, Sino quebradas, solo quebradas. Solo quebradas. Pero aplicando lo que ustedes mismos nos han enseñado, el 17 dice, pues si algunas, Ajá. no todas. No todas, eso. Entonces eso también me va a entender. Aquí le puede poner en lugar de ellas, Eso. pero aquí me dijo si algunas. Ajá. Entonces ahí yo entiendo que ahí también están de los primeros Eso. olivos de lo suyo, como Pero usted quiera sí, decir. pero estamos hablando de yo voy a lo que hemos ido corrigiendo, pues hay cositas de estas Biblias, a razón de que tenemos hilo interlineal, entonces podemos ir corrigiéndole cositas, entonces para que corrijamos eso. En griego, en los libros en griego no dice en lugar de ellas, sino entre ellas, para que le corrijamos ahí. El 17. El 17. Otro tiempo el Eterno te llama. El 17, si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. Ojo con el 18, dice, no te jactes contra las ramas. ¿Cuáles ramas? ¿Las que fueron desechadas, pues, o las que quedaron en el olivo? No, contra Y las que si te fueron jactas, arrancadas. sabes tú que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Leámoslo completo para que pensemos en eso. Ojo, pe. Y enseguida nos vamos a leer de dónde Pablo saca eso, del olivo natural y del olivo silvestre. Tenemos que irnos a la profecía. Ojo, versos 17 y 18, despacio. Vamos a leerlo otra vez. Si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, tenemos dos olivos ya, ¿no? Uno natural, otro silvestre. Y tú, siendo olivo silvestre, ¿quiénes son esos? Los gentiles, porque viene hablando que él honra su ministerio, porque él es apóstol para los gentiles. Va en 9:17. Voy en el 17. Vamos a- Entonces, no escuché si lo dijo. Si usted dice que la raíz no es Yeshua, entonces ¿quién? Ellos mismos. Yo digo que es el mismo Israel, o mejor dicho, el remanente. Pero tampoco tengo problema, no tengo, si a mí me dicen, no, la raíz es Yeshua, es Jesucristo, listo. Con tal de que no me diga a mí usted que el olivo natural es Jesucristo, porque no viene hablando de Jesucristo.
Lo que pasa es que yo considero que la raíz de un árbol, En lo mismo de... él hace parte del mismo árbol. Claro, ¿Sí ahí o no? ya uno se confunde si le dicen que Eso, y entonces la raíz, si yo le arranco una raíz a un árbol, como la rama, la raíz de un naranjo, se le llama, es raíz de naranjo, no va a ser raíz de otra cosa. Pero por ejemplo, Katy Gómez dice que es Yeshua. Yo difiero en esa parte, no concuerdo, no lo he discutido con ella ni nada de eso, porque yo, pues, ¿cómo va a discutir uno con alguien que no tiene contacto, cierto? Pero eso dicen por ahí. Yo puedo discutir con un cristiano que esté por aquí al lado mío, porque él dice, no, es que el olivo natural es Jesucristo, entonces venga, charlemos, porque estamos frente a frente, face to face. Y la raíz del olivo silvestre, ¿eso no tiene raíz? El olivo silvestre también tiene raíz, ¿sí o no? ¿Cuál es la raíz? Entonces debe ser el mismo olivo, es lo que digo yo. La raíz es parte del mismo palo, del mismo tronco, Si de el la de uno misma... fuera Yeshua, el del otro Ajá. Satanás, entonces. Entonces, lo que pasa es que dice, vea, si el 16, si el primer fruto de la masa es santo, también lo es el todo. Mire cómo está haciendo la analogía. Si el primer fruto de la masa es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son ¿qué? Las ramas. Está hablando de un mismo conjunto. Así como una parte de la masa. Bueno, no tenemos masa. Yo tengo una masa y le saco la primicia. Digo que si la primicia es santa, entonces el resto de la masa es santa. Hablando de levadura. Entonces el resto de la masa también es santa. Asimismo, entonces, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, porque son de la misma masa. Pero entonces ahí ya no encaja eso. ¿Ya no encaja qué? Porque como ahí está hablando si está hablando de Israel, pues en Israel hubieron unos que fallaron, ¿no? Sí, pero está el remanente. Estamos hablando del remanente. Y también dijimos eso, la vez pasada dijimos, es que la raíz, las primicias, y hablamos de las primicias. Por eso dijimos, yo no tengo problema con que me diga que es Jesucristo, no tengo problema. Porque estuvimos hablando de las primicias. ¿Quién es la primicia entre los muertos? Ah, Jesucristo, Yeshua. Es la primicia de entre los muertos. Entonces, así mismo, como fuimos hechos a imagen del primer Adán, adquirimos la imagen del postrer Adán, si es que creemos en él. Si creemos en él. ¿Y qué es creer? Es una cosa distinta a lo que nos han enseñado en el cristianismo. La palabra creer ya no es como ese asunto del sentir en la barriga, una cosa que yo siento algo, yo creo porque lo siento, no. El creer aquí es ligado con la obediencia. Por eso habla de fe. Porque la fe sin obras está muerta, es la misma cosa. Entonces vamos aquí, ¿no? Entonces a mí me dicen, yo puedo decir, no, es que la raíz, las primicias es Yeshua. Yo, bueno, ok, también no tengo problema con eso. Vamos bien. Listo. El 17 y el 18. Si algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ya tenemos 2 olivos, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Aquí la pregunta es, ¿contra las que quedaron? ¿Se está jactando contra las que quedaron o se está jactando contra las que fueron desgajadas? Las que quedaron. Y dice, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Esas ramas nos sustentan a nosotros. No, entonces, no, la rama no sustenta el tronco. Esa raíz, pero Eso, la raíz, eso, ajá. Entonces, yo como rama, yo no puedo ir a cambiar cosas. Yo vengo de un olivo silvestre. Mire, lo que pasa es que la iglesia cristiana dice lo siguiente, que ellos son el olivo, Jesucristo es el olivo natural, que ellos se injertan en Jesucristo. Pero entonces, hablan de Jesucristo como olivo natural, como de una iglesia nueva. Que ahora resulta que los judíos tienen que injertarse en la iglesia de ellos, del cristianismo, que para poderse salvar. Porque la iglesia de ellos es la que se salvó, la que se va a salvar. Porque esta iglesia reemplaza al Israel anterior. Y enseguida dice que el Israel anterior ya fue desechado, entonces ahora todo el que quiere ser salvo tiene que ser injertado en esta iglesia. Eso es lo que es decir, esas ramas se jactan, todavía son injertados por gracia. Y estábamos hablando de la savia. Hablando de la savia, ¿cuál sería la savia? Si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, has sido partícipe de ellas, de la raíz y de la savia del olivo. ¿Sí o no? ¿Cuál sería entonces la savia del olivo? Antes de que nos saltemos del 17. ¿El fruto qué? El fruto no.
El fruto son las aceitunas. El olivo da aceitunas. De las aceitunas que uno se come o de las aceitunas que que las estripan para sacar aceite de oliva. El aceite de oliva sale de las aceitunas. Vean al que responda bien. Las bendiciones. Yo digo, aromática. Las me parece bendiciones, que es como su ley, su palabra. Yo creo que es eso. Yo creo que el espíritu, el ruaj, su ley, su palabra, su instrucción. Porque es que yo cuando nosotros leemos acerca de su palabra, de su Torah, hablando de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 dice Jesucristo, está hablando de la vid y de los pámpanos y de que el que permanece, es decir, el que está pegado de la rama o del tronco. El pámpano es el que produce fruto, el pámpano es el que está pegado en la rama, está pegado en el tronco, y de ahí de ese pámpano salen los racimos de uvas. Ese pámpano, dice, está haciendo alusión a nosotros, pero el pámpano que no está pegado, que no permanece, ¿qué pasa? Se seca y lo echan afuera. O hay pámpanos que están pegados pero no echan fruto. Juan capítulo 15, ¿sí o no? Y está hablando de estar pegado, de estar ¿qué? Conectado ahí. Entonces cuando hablamos de la maldición de la ley, que está en Deuteronomios capítulo 27, el último verso, no sé qué número es, si quiere lo buscamos de una vez para que empecemos a leer Biblia, porque ya aquí vamos a empezar a buscar a los profetas. A ver, Pablo, ¿de dónde saca ese asunto del olivo natural y esos olivos, de dónde salen? Deuteronomios capítulo 27, el último verso, ¿cómo dice? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Eso. Y dirá todo la iglesia, amén. Maldito, ¿todo el que qué? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Dañó el micrófono, Barba. No, le puse mitad de volumen. Mire, vea. Entonces dice, maldito el que no permaneciere. Maldito el que no permaneciere. Jesucristo en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid, mi padre el labrador, y ustedes son los pámpanos. El labrador. El que labra. ¿Sí o no? Juan 15. Si ustedes permanecen en mí, o si permanecen en mi palabra, ¿cierto? Y habla de permanecer y permanecer y permanecer. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, es condicional. Si yo quiero permanecer en el amor de Yeshua, de Jesucristo, tengo que guardar sus mandamientos. Eso dice él. Está hablando de permanecer. Entonces, la palabra ahí en Deuteronomios 27, el último verso, ¿qué número era? Bueno, no importa. ¿27 qué? Bueno, el último verso. Dice, maldito el que no permaneciere. Que la palabra maldito ahí en hebreo es arur o arar, depende de la vocal que le pongan. La palabra en hebreo ahí es arur o arar, que significa maldición. Ahí la traducen pues como maldición, pero realmente significa es desconectado. Entonces lo que está diciendo es, desconectado, esa persona que no permanece en mis mandamientos está desconectado. Entonces dijimos, como un ventilador, hay un ventilador dando vueltas, si usted lo desconecta de la energía, entonces no funciona, no sirve. Si usted tiene mucho calor, entonces usted dice, bueno, y este ventilador, entonces desconectado aquí, ¿para qué me sirve? No me sirve, tengo que conectarlo. Y si por alguna extraña razón usted no puede conectarlo porque resulta que este tiene 3 patas, el otro tiene 2 patas o no sé qué, que hay enchufes que no encajan, entonces el ventilador cumple su función, no cumple la función que es, por eso se llama maldito, porque no está cumpliendo la función para la cual fue hecho. Y eso mismo dice Gálatas 3:10, todo el que depende de las obras de ley
del judaísmo o del cristianismo. Maldito todo el que depende de las obras de ley. ¿Por qué está en maldición todo el que depende de las obras de ley del judaísmo o del cristianismo? Porque la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué está en maldición? Porque se desconectó, se zafó de ahí. Entonces no está cumpliendo la función para la cual fue creado, para la cual fue hecho. Esa maldición es lo que dice ahí, desconectado. Esa desconexión es la que me corrige a mí Yeshua en Juan capítulo 15. Me gusta mucho el verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis. Estáis conectados, permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, entonces estoy conectado. Eso es. Ahora, entonces, si la rama del olivo es desgajada, entonces, ¿qué savia lo alimenta? Está en maldición. ¿Por qué está en maldición? Porque por la misma palabra desgajado o maldito es desconectado, ¿cierto? Por eso el Señor utiliza esas analogías. Cuando usted arranca la rama se seca. ¿Por qué? Porque deja de recibir la savia. Se lo llama maldito. No es porque le dicen maldito por yo no sé qué razones, porque la gente cree que maldecir es... No, ahí la maldición, vuelvo y le repito, es estar desconectado. ¿Desconectado de qué? De la vida. De la vida. ¿Qué dice Levítico 18:5? Esta es la justicia de la ley. El que anda en ella, vivirá en ella. Por ella vivirá, pero en ella. Vivirá en ella. El que haga estas cosas vivirá en eso. Si usted se sale de esa instrucción, porque la instrucción va ahí, es el puente ese que hemos hablado, que tiene unas bardas así para que usted no se salte, y si el carro de pronto se queda sin volante, al menos pegue en la barda y se devuelva acá. Pero si usted se salta del puente allá abajo, se mata. La ley, la instrucción de Dios es el puente para que usted camine en él. Pero si usted se sale de ahí, se tira por el puente, lo más probable es que se muera. Lo más probable es que se muera, entonces queda desconectado. Ahora, nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados, en infracción de la ley. Ahora, por gracia nos conectan de nuevo, nos pasan de la muerte a la vida, Efesios 2:5, que lo hemos repetido cantidad de veces. O todo el capítulo 2 mejor. Pero el 2:5 dice, entonces Dios con Cristo nos pasó de la muerte a la vida. Por gracia soy salvo, lo pone entre paréntesis. Entonces nos pasa de estar desconectados, nos pasa a estar conectados. Permanezcamos en esa conexión. Permaneced en la libertad con que Cristo os hizo libres y no os hagáis otra vez, ¿qué? Esclavos del yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿En cuál libertad? En la de la obediencia a su Torah, en la obediencia a la ley. Porque Santiago habla de la ley de la libertad. Entonces cuando dice permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres, es permanecer en la vida, en la obediencia, conectados. No estar en desobediencia, en infringimiento al mandamiento, infringiendo la ley, en maldición o bajo la ley, porque entonces eso no es libertad. Eso es libertinaje, que es lo que le gusta a los de la gracia. A la de la gracia malentendida. Entonces creo yo que la savia es su Torah, su instrucción, su Santo Espíritu, porque eso es lo que es su Santo Espíritu. El 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19, dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20, bien, fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Listo? ¿De qué está hablando Pablo aquí en esta parte de ramas y de olivos? Porque ¿de dónde Pablo saca dos olivos? Uno natural y otro silvestre. ¿De dónde lo saca? Vamos a leerlo. Empecemos por Nahum, profeta Nahum, capítulo 2, verso 2. Sí, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas,
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum. Me parece que es por ahí. 2:2. Nahum 2:2. Al final. 2-2. Nahum 2:2. 2:2. A ver, ¿qué dice el profeta? ¿De dónde Pablo está sacando ese asunto? Del olivo natural y del olivo silvestre. Vea, póngame micrófono. Vea, muchacho. Nahum 2:2, ¿cómo dice? Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob, como Sí. la gloria de Israel. Sí. Porque saqueadores los que saquearon y estropearon sus mugrones. ¿Estropearon qué? Que son mugrones. Ah. Le voy a leer pues en la mía. ¿Tú sabes cómo es mugrón? Raíces. Ok. Un muro. Un hombre musculoso. Vea, le voy a leer en la mía. La mía dice así, vea. Porque el Señor restaurará el esplendor de Jacob e Israel. Mire que está hablando de los dos, Jacob e Israel. Aunque destructores los asolaron y estropearon sus ramas. Ahí dice que mugrones. Bueno. Sus ramas. Ojo. Devolvámonos. Ezequiel 19:12. Ezequiel 19:12. ¿Quién lo tiene? Léanlo ustedes por ahí. Por allá tienen el micrófono. ¿Ezequiel qué? 19:12. Bueno, cállale, le paso el micrófono. Lea pues Paola, Yuri, ¿quién tiene pues? Mari, ¿quién encontró primero? Leo yo pues o qué? No me van a descansar. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Ahora léalo desde el 10, por favor. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Espera un momentico. Así siga. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura. No, espera un momentico. Yo lo leo aquí entonces. Es que sí está cambiado siempre. Vea. Dice el 10. Tu madre fue como una vid plantada junto a las aguas, fructífera y llena de ramas, a causa del abundante riego. Tuvo varas fuertes para cetro de reyes, se elevó por encima del espeso follaje, se destacó por su altura y por la multitud de sus ramas. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus fuertes ramas fueron quebradas, se secaron sus varas fuertes y las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra seca y árida, y de sus ramas salió fuego que consumió su fruto, y no quedó en ella vara fuerte que sirva para cetro real. Endecha de esta y de endecha servirá. Sí, esa dice muy Eso, les voy a leer. La que dice que la multitud de sus sarmientos. Eso, le voy a leer más bien de aquí. Jeremías 11. Vamos para Jeremías 11. ¿Jeremías qué? 11. Vamos a leerlo aquí. Desde el 1. ¿Va a leer? Palabra del Eterno a Jeremías. Vea. Vale, sí. Oye las palabras de este pacto. Eso. Y habla a todo hombre de Judá y a todo habitante de Jerusalén. Les dirás, así dice el Eterno, Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto, que mandé a vuestros padres cuando los saqué de Egipto, del horno de hierro, y les dije, oí mi voz y cumplí mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Amén. Para que Amén. confirméis el juramento que hice a vuestros padres y que les daría la tierra que emana leche y miel y la tierra que poseéis ahora. Y respondí, amén, Señor.
El Eterno me dijo, pregona todas estas palabras en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oí las cláusulas de este pacto y cumplidlas. Desde que saqué a vuestros padres de Egipto hasta hoy, y otra vez les advertí, escuchad mi voz. Sí. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído antes, sí. Pero no oyeron ni inclinaron su oído antes, siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso traje sobre ellos todas las maldiciones de este pacto que yo les había mandado y que no cumplieron. ¿Dónde están esas maldiciones? Deuteronomios, Todas las palabras, maldición. Eso es en Deuteronomios 28, donde están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces el Eterno me dijo, hay una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres que no quisieron escuchar mis palabras. Antes se fueron tras otros dioses para servirle, y las casas de Israel y de Judá invalidaron mi pacto que yo les había concertado con sus padres. Por tanto dice así el Eterno, yo traigo sobre ellos un mal que no podrán salir, clamarán a mí y no los oiré. La ciudad de Judá y los habitantes de Jerusalén irán y clamarán a los dioses a quienes teman incenso, pero no podrán salvar en tiempo de su calamidad. Por cuantas son tus ciudades, tantos fueron tus dioses, oh Judá, según el número de tus calles, oh Jerusalén. Levantaste altares e ignomía, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, porque no los oiré el día de su aflicción que clamen a mí. ¿Qué tiene que hacer mi amada en mi casa? Habiendo cometido tantas abominaciones, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas podrán evitar el castigo? Puedes gloriarte de eso. En otro tiempo el Eterno te llamó olivo verde, Oiga, siga de pues. hermoso fruto y parecer, pero ahora con voz de gran estrépito encenderá fuego sobre él y quebrará sus ramas. Porque el Eterno Todopoderoso que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de las casas de Israel y de Judá que provocaron su enojo al incensar a Baal. Ya está ahí. ¿Está ahí? Sí. Vamos bien. ¿De qué está hablando? Del olivo Del olivo. verde, Y la causa por cuál fue. por la cual fue desgajada sus ramas del olivo verde. ¿Cierto? Vamos bien. Isaías 27. Isaías 27. Desde el 1 puede ser. Isaías 27. Sí, Isaías 27. Desde el 1. Sí. ¿Qué va a leer? 27. Está ya. En aquel día el Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente ahuidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad a la viña del vino rojo. Yo el Eterno la guardo, la riego de continuo, la guardo día y noche para que nadie la dañe. No hay enojo en mí, los espinos y cardos que salgan en batalla contra mí, los hollaré y los quemaré a todos juntos. A no ser que se refugien en mí y hagan conmigo paz, si hagan paz conmigo. Días vendrán en que Jacob
echará raíces, e Israel florecerá y echarán renuevos. Y la faz del mundo se henchirá de fruto. ¿Acaso hirió Dios a Israel como aquellos que lo hirieron? ¿O lo mató como los que lo mataron? Con guerra y exilio los castigaré, los expulsaré con recio viento en el día del aire solano. De esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto para quitar su pecado. Cuando Dios desmenuce todas las piedras del altar como piedras de cal, no quedarán en pie los fetiches ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortalecida será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejará como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y consumirá sus ramas. Cuando sus ramas se sequen y queden quebradas, entonces irán las mujeres a encenderlas, porque este es el pueblo sin entendimiento. Este es un pueblo sin entendimiento. Ojo. Por eso su hacedor Oiga. no le tiene compasión ni le otorga gracia. En aquel día el Eterno brillará desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, israelitas, seréis reunidos uno a uno. En aquel día se tocará una gran trompeta, y los que están pereciendo en Asia y los que habían sido echados en Egipto levantarán y adorarán al Eterno. Vendrán y adorarán al Eterno en el monte santo de Jerusalén. Ahí está. En aquel día Capítulo- se tocará una gran trompeta. Amén. El capítulo, Y capítulo. los que están... Es la misma mía, veo yo. Está igualita a esta letra de acá. Esa es la 2000. No, esta es una Reina Valera, pero no sé. Es 2000. Es 2000 como esta. Nueva Reina era 2000. Vamos bien. Vamos bien. Estamos mirando más o menos, Pablo, ¿dónde sacan las cosas, señora? Oye, Ceci, a ver, explícame ahí, Perdón. o sea, en qué, o sea, ¿a qué se refiere cuando dicen que grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz? O sea, sí hace énfasis. La Biblia habla mucho del Leviatán. Ajá. Lo que pasa es que usted recuerde que de todas maneras es una gente que tiene mitos. Pues el Leviatán puede que exista. Yo no tengo problema, pero ¿a qué se refiere el Leviatán? Se refiere a un monstruo marino gigante que por donde pasa destruye todo. Entonces está haciendo referencia a eso. Pero no nos perdamos pues, ojo, mire, vea, vamos con el olivo natural y olivo silvestre. Zacarías capítulo 4, para que pasemos para este lado y de pronto leamos un poquito de Ezequiel 11, Ezequiel 37. Zacarías capítulo 4, todo el capítulo, empieza desde el 1. Que lea otro, ¿quién va a leer? Zacarías capítulo 4. Esta gente está muy preciosa ahí. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Vea, preste el micrófono pues. Preste el micrófono para acá, ¿qué va a leer este? ¿Zacarías qué? 4. Yo que iba a leer. ¿Quién va a leer? Zacarías 4. Zacarías 4. ¿Tiene que haber alguna versión en especial? ¿o No, qué? lea, Bueno. pero lean. Volvió entonces el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como se despierta a uno que está dormido. Me preguntó, ¿qué ves? Y yo le contesté, veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene 7 lámparas a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó,
¿no sabes lo que significa? Yo le dije, no, Señor. Y él continuó, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel. Él sacará la piedra principal mientras grita la gente. ¡Qué hermosa es! ¡Qué hermosa es! Después me dio el Señor otro mensaje. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo será quien lo termine. Así reconocerán ustedes que fue el Señor Todopoderoso quien me envió. Aquellos no tomaron en serio los pequeños comienzos. Ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Después de esto, el ángel añadió, estas 7 lámparas son los ojos del Señor que están recorriendo toda la tierra. Yo le pregunté, ¿qué son esos 2 olivos, uno a cada lado del candelabro? También le pregunté, ¿y qué significan esas 2 ramas de olivo que están junto a los tubos de oro por donde llega el aceite a las lámparas? El ángel me respondió, ¿no sabes lo que significan? Le dije, no, Señor. Y él me contestó, estos son los 2 que han sido consagrados para el servicio del Señor de toda la tierra. Ahí estamos. ¿Estamos bien, sí o no? 2 olivos. Y nosotros somos injertados. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles. Ajá, pero, bueno, sí. El verso 20. Romanos 11:20. Voy a leer, ahora que ya tenemos el antecedente. Romanos 11:20 o 19, dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 19, el 20, bien, fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Así considera la bondad y la severidad de Dios, la severidad con los que cayeron y la bondad contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. A ver, ¿por qué fueron desgajados? ¿Por su qué? Incredulidad. Por su incredulidad. Y estos están injertados y permanecen ¿por qué? Por fe. Por fe. ¿Por la fe de quién? De Yeshua, de Jesús de Nazaret. Y dice el verso 20, considera la bondad y la severidad. ¿De quién? De Dios. Verso 20. Sí, verso 22, perdón. Entonces, ¿la incredulidad qué causa? Desgajamiento. Desconexión. La fe, por la fe estamos en pie. ¿Sí o no? El desgajamiento lo causó la incredulidad. ¿Cuál incredulidad será? Si el creer es en la barriga, es decir, es un sentimiento, entonces la incredulidad también será un sentimiento. Ay, no, es que ya no creo. Es cierto. ¿Será que Dios nos desgajó o nos desgajó del olivo natural? Nos desgajó. Óigame el idioma. Nos desgajó de ahí, porque simplemente como creer es un sentimiento, entonces yo me desanimé y dejé de creer, no, ya no sé qué. ¿O será porque el creer es obedecer, pues va ligado con obediencia, y entonces la incredulidad, ¿qué sería? ¿Cierto? Va por el mismo lado. Se desconectaron. ¿Por qué? Porque no permanecieron. ¿En dónde? En obediencia a la ley, a su mandamiento, a su instrucción. Por eso nos causamos una maldición. ¿Cuál maldición? El estar separados de Él. Ahora, ¿quién
así considera la bondad y la severidad de Dios. La severidad con los que cayeron y la bondad contigo. Pero si permaneces en la bondad. ¿Sí o no? ¿Qué sería aquí bondad? En la Biblia dice, la mía dice bondad, en la de ustedes también dice bondad. El 22. El Sí, 22 la dice Biblia dice bondad. Así considera la bondad. Ajá, ¿qué sería aquí bondad? La podemos cambiar por otra palabra que la hemos utilizado mucho. Gracia. Gracias. Misericordia. La gracia. ¿Sí o no? Palabra de Ojo, moda. la palabra. Porque es que mire, recordemos una cosa, Romanos 6:14. El pecado ya no se enseñorea de usted, Pues de no están ustedes, bajo la ley. porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cierto que sí? Ahora, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Cómo vamos a pecar? No se da. Es que cuando usted no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia, usted no puede pecar. Y le contesta el 16, ¿no sabe usted que si usted se sujeta a alguien en obediencia, se somete a alguien para obedecerle, se hace esclavo de ese al que sirve? Sea de la obediencia, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, ¿qué es la gracia entonces? La bondad, ¿cierto? La gracia es el don inmerecido. Ok, correcto. Por la gracia, por la bondad, nos pasaron ¿de dónde? De la muerte a vida. De estar desconectados a estar conectados en el enchufe, en la vida, en la fuente, en el Abba. Eso es el Abba, Padre, fuente. ¿Cierto? Nos conectaron a la fuente de vida. Ahora permanecemos ahí, Señor. O sea, que la gracia es una corriente de... No, la gracia es la que nos conectó. 19 al 21. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad y tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿Y cuál es una rama natural que no perdonó? A Israel. ¿Cuáles son las ramas naturales? Están diciendo que se está leyendo que los hijos naturales de Israel. Sí, Y las ramas no son los gajos de los hijos de Israel. sí. Y entonces como que no los perdonó. No los perdonó a algunos, los que fueron incrédulos. Pero todas las ramas fueron desgajadas. Los que desobedecieron. ¿cierto? O todo el olivo fue quemado porque todo Israel, el olivo natural es Israel. Entonces algunas ramas. Pregunta, esas ramas desgajadas, ¿podemos ser nosotros? No. Claro. Cuando dice la rama natural, esas unos de Israel ¿Ah? no obedecieron. Ajá. ¿Y ya murieron? No. Ahí que ahorita dijo, No, está hablando en sen- desgajaron, él se metió ahí en el- Pues, o sea Es- que es- el Señor... ¿Sí o qué, Barba? Sí. ¿Usted fue una de esas ramas desgajadas? ¿Señor? Pues él se hace... Espérame, que se me están... Matico, ¿qué dijo usted? Usted no tiene micrófono. ¿Qué dijo usted? ¿Qué? Ah, yo lo pongo, hombre. ¿Qué dijo? Que no le entendí. Que las ramas naturales son los que no obedecieron el... Eso, la rama natural es el que no obedece. No, los que... Ah, sí, ya me están enredando. Las ramas naturales son las que no obedecen. Los que no perdonaron, las ramas que... Sí. No, vea, presten atención aquí. Acuerdémonos, vea. Los que no perdonaron también son ramas naturales, pero fueron desgajadas. Todos eran naturales de allá. No, pero no, fueron vea. desgajados por desobediencia. Sí, vea. Está enredado. Eso. Y Mire, ya vea. que eso ya- ¿Qué ya- causó? No. Si no permanecen en incredulidad, Dios los va a volver a injertar. Eso dice Romanos 11. ¿Qué causó hay que creer. Escúcheme, lo leímos en la profecía. ¿Qué causó la desconexión? ¿Sí o no? Aquí lo está diciendo Pablo. Por su incredulidad. Qué pena, hombre, yo soy suplente. Perdón, me retiro. Vea, hombre. Pero es que trajo corbata. No deje lo que él hable porque él también. Él trajo corbata hoy, pero es que la esposa, bueno, eso fue la mujer, no, ninguno del grupo y no es la misma mujer, fue la que lo talló. Menos mal. Jorge Tobías. Pero usted le pone corbata y después no deja hablar. Vea, ya fue todo sentido. Vea. Ah, se la puso solo. Mire, vea. Escúchenme, vea. Por eso lo leímos en la profecía. ¿Qué causó la desconexión? La desobediencia. Pablo lo dice, incredulidad, ¿sí o no? Porque dejaron de creer. Cuando usted deja de creer, entonces ¿qué pasa? Se desconecta. Eso, ¿cierto? Usted deja de Cae creer. la gracia.
Cuando usted deja de creer, ¿deja de qué? De obedecer. Vamos bien. Entonces fueron desgajadas por su incredulidad, por su desobediencia. ¿Cuándo sucedió eso? Bendiga, muchacha. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo vino la... Aquí lo leímos el 11. Otra vez pregunto, ¿han tropezado para quedar caídos? De ninguna manera, pero con su caída vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo. ¿Cuándo vino su caída? ¿Sí o no? Cuando yo creo que es cuando el reino, ¿cierto? Se desgaja el reino, se abre en dos el reino. Porque la pregunta que le hacen los discípulos a Jesucristo es, en Hechos capítulo 1, le dice, Señor, restaurarás. Hay dos reinos, hay dos hermanos, el mayor y el menor, el hijo pródigo es el menor. Todos dos están en la casa del Padre. El uno, el menor, abandona la casa del Padre. Lo abandona, ¿cierto? El hijo mayor permanece en la casa del Padre. ¿Vamos bien? Entonces el hermano menor regresa a la casa del Padre. Pero el hijo mayor está disgustado. ¿Quién tiene que reconciliarlos? El Padre. Entonces dice, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. La pregunta fue si en este tiempo, es decir, en la vida, mientras que nosotros estamos vivos todavía. Los discípulos, ¿cuántos años tendrían? Unos dicen que eran muchachos de 20. Estaban preguntando si en ese momento ahí En el tiempo de ellos, sí. En este tiempo. Es decir, no en este día, ni en este mes, ni en este año. Se está refiriendo en este tiempo, es decir, en la vida de nosotros. En el tiempo que ellos estaban todavía. No es que Pablo dice que lo estaba esperando, que todavía lo está esperando para en la vida de él. Y todos lo están esperando para los próximos años. No pensaron que iban a pasar 2000 años. Aquí vamos 2000 años ya. Entonces restaurarás el reino a Israel en este tiempo. No les interesa a ustedes saber ni los tiempos, ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Y cuando estaban en el camino de Emaús, vea, leamos un poquito, camino de Emaús, ¿dónde está eso? ¿Juan o en Lucas? En Lucas me parece. Lucas 24. Uno llamado Cleofa respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén? Cuando Jesucristo le arrimó que iban caminando esos dos por allá por Jerusalén, saliendo de Jerusalén. Lucas 24, 17. 18. El 19. Entonces él preguntó, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, lo de Jesús, Nazareno, un profeta. Mire, son palabras de ellos, de los que van caminando. Un profeta, poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. El 20. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. El 21. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido, ¿cierto? Y sigue hablando. Contó la historia de que su cuerpo, las mujeres. Luego dice el 24. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él. El 25. Entonces Jesús les dijo, simples y lentos de corazón para creer lo anunciado por los profetas, lo que anunciaron los profetas. ¿Quiénes lo anunciaron? Los profetas, las Sagradas Escrituras. ¿No era necesario que el Mesías, que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Pregunta. Y empezando desde Moisés, cuando habla de Moisés está hablando de la ley, desde la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y empezando desde la ley y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de él. ¿De quién? Del Mesías. ¿Sí o no? Entonces el Mesías está profetizado ¿para qué? Para redimir. Lo que pasa es que ellos creyeron que era en ese tiempo. Entonces él les dice, simples, porque no han creído. Ya les dijeron, vea, ya resucitó, pero todavía siguen sin creer. ¿Listo? Entonces el Mesías viene a redimir, a restaurar, redimir, reconciliar, reconstruir.
todo con re. El único verso que hay por ahí dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero la palabra en griego ahí también la utilizan para la palabra reedificar. Cuando le dicen, cuando estaba colgado en el madero, que le acercaron, le dijeron los fariseos esos, le dijeron, van a no pues que en 3 días reconstruía el templo, que se baje a ver si es berriondito. Entonces así lo injuriaban. Y utilizaban la misma palabra que utiliza Jesucristo para decir, o que tradujeron como construiré, edificaré. Es la misma palabra que ahí utilizaron para reconstruir. Que él dijo que reconstruía el templo, que lo destruyan, que él en 3 días lo reconstruía. ¿Estamos bien? Vamos bien. Entonces, ahora, por la incredulidad fueron desgajadas. ¿Por la qué? Incredulidad. Porque dejaron de creer. ¿De dónde sacó Pablo esto? De las Sagradas Escrituras. Lo hemos leído, lo hemos considerado. Ojo, verso Romanos 11, se me volteó la hoja. 11:20, Romanos 11:22. Por la bondad, si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y ellos también, ojo, aquí viene muchacho usted Rubén, vea, coloquiado. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, ojo pues, si no permanecen en incredulidad, si no siguen siendo practicantes del pecado, si no permanecen, si no se siguen ahí pegados de esa incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Aquí cuando dice contra naturaleza, hablando un poquito de ser injertados, resulta que usted, los injertos que hacen normalmente la gente, por ejemplo, cuando el injerto de cacao, ¿qué hacen con el cacao? Lo cortan. ¿Por qué lo injertan? ¿Qué le injertan? Le cortan el árbol porque no da un buen fruto, porque las ramas están poniendo un mal fruto, o no es un cacao especial o no sé qué. Entonces le cortan y le injertan una rama especial, para que la rama que está injertada, que es especial, que recibe la savia del tronco, esa savia alimenta a la rama que es especial para que dé un cacao especial. Pero el cacao especial, ¿quién lo produce? La rama que fue injertada, ¿sí o no? Es decir, la idea es cortar un tronco malo, injertarle una rama buena para que dé un fruto bueno. Por eso Pablo aquí dice, usted fue injertado contra naturaleza, porque fue sacado de un olivo silvestre y fue puesto en un olivo natural y ahora da buen fruto. Por eso se llama contra naturaleza, porque lo normal es que diera un mal fruto, porque la rama que da mal fruto, así la conecten en un tronco de un árbol bueno, la rama es la que produce el fruto. Se la va a poner de esta manera: naranja dulce y naranja agria. Vamos a decir, olivo natural, naranja dulce; olivo silvestre, naranja agria. Si usted corta una rama de una naranja agria y la injerta en un tronco de un naranjo dulce, esa rama, ¿qué naranja va a producir? Naranjas agrias, con seguridad. Van a producir naranjas agrias. Usted lo que tiene que hacer es cortar una ramita de un naranjo dulce, injertarlo en un naranjo agrio, y esa rama le va a producir naranjas dulces. ¿Es así o no es así, Rubén? Sí. Usted que más o menos conoce de monte. Bueno. Pero dice, ustedes contra naturaleza van a producir un fruto bueno. Porque aunque eran un olivo silvestre, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué significa contra naturaleza? Que no éramos del olivo natural. Sí, pero ¿qué es lo que nos habla? Hablando de aquí, de lo que hemos hablado, ¿sabe de qué está hablando? Del nuevo nacimiento. Que aunque nosotros éramos esos rebeldes, esos, ¿cierto?, paganos, esos gentiles,
esos pecadores ahora injertados en el olivo natural, vueltos a la casa del Padre. ¿Por quién? Por Yeshua. Por su bondad, por la fe de Él, por la bondad de Él, por la fe de Él. ¿Nosotros qué? Debemos de permanecer. Porque Pablo viene hablando del tema. ¿Desde dónde? Desde los capítulos anteriores. ¿Sí o no? Porque ya no somos practicantes del pecado, ¿cierto? Ahora como hemos nacido de nuevo, dice, ahora las cosas viejas ya murieron. Ahora ahora presentáis vuestros miembros, así como los presentabais para el pecado, ahora los presentáis para justicia. ¿Sí o no? Entonces, ese nacimiento de nuevo es contra naturaleza. Eso es lo que yo quiero decir, que me parece que Pablo está diciendo ahí. Porque ¿cómo puede ser normal, natural, que un hombre viejo pueda nacer de nuevo? Dígame, explíqueme, porque yo no le entiendo, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Juan 3. Pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es contra naturaleza, eso no es natural. Eso nunca jamás se ha visto. Entonces explíquemelo. Por ahí más adelante el maestro le dice, si os he dicho cosas terrenales, le dijo a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las espirituales, las celestiales? ¿Sí o no? Porque nos está explicando, le está explicando a Nicodemo, nos está explicando a nosotros aquí que nos hemos reunido aquí hoy, Pablo aquí, nos está explicando desde lo que vemos nosotros, de lo cotidiano que vemos nosotros, nos está explicando lo celestial. ¿Cómo es que el Señor nos hace nacer de nuevo? Contra naturaleza. ¿Contra cuál naturaleza? La naturaleza pecaminosa. Contra naturaleza que está bajo este cielo, en este universo. Todo lo que es bajo este cielo, bajo este universo es ¿qué? Temporal. ¿Sí o no? Es tierra, es temporal. Por eso se llama pecado. Estamos ¿cómo se dice? Hay una palabra que se utilizaba allí, estamos como listos para el pecado, pero hay una palabra que Pablo utiliza, me escapó, hombre. Hay una palabra que Pablo utiliza para decir que estamos dispuestos al pecado. ¿Cuál es? Ayúdenme, ustedes que son estudiantes son de los buenos. Ustedes que estudian las Sagradas Escrituras. Hay una palabra que Pablo utiliza cuando uno está como predispuesto a siempre el pecado. La carne está ahí. Eso enseñorea, ¿no? Sí, no. Eso está predispuesto. Pues presto, como predispuesto, pero había otra palabra me parece. Pero bueno, eso, que estamos predispuestos. Todo lo que está bajo este globo está predispuesto porque es temporal, es para la muerte, para acabarse, para que no perdure para siempre. Por eso el reino de Dios, el reino de los cielos es para siempre, es el que perdura. Y debajo de este cielo, en este universo, ninguna cosa es para siempre. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Ninguna cosa va a durar para siempre. ¿Vamos bien? ¿En qué hora son? ¿Cuánto va ahí de grabación? ¿Qué dice? ¿Una hora con qué? Ahora 18 minutos. Bueno, entonces, vamos a leer otro poquito que alcanzamos. Para que lo dejamos tan siquiera de hora y media, hora y media. Otros 15 minuticos, vean. Mire, verso 25. Hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. El endurecimiento vino a una parte de Israel hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Esta iglesia lo dice muy diferente. Bájale los volúmenes y lo que es que siempre que abren la Biblia les entra la propaganda. Baja el volumen. Dice como muy diferente esta. La 1960 dice muy diferente. Ese es el asunto. Porque dice que endurecimiento en parte. Eso. Mire cómo dice esta, vea. El 25. Hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. Y hace 2 puntos. Dice, el endurecimiento vino a una parte de Israel hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta que haya llegado a dónde? La plenitud de los gentiles tiene que llegar a dónde? Acá dice entrado. Al Israel completo. Tiene que entrar a Israel. Entonces, mire, tenemos un olivo.
tenemos un árbol que le desgajaron algunas ramas, y tenemos un olivo natural, y tenemos otro olivo silvestre, del cual arrancan algunas ramas y las injertan entre las ramas naturales que hay aquí. Y dice Pablo que algunas ramas naturales van a volver a ser injertadas, de las que fueron desgajadas. Entonces vuelve y se injertan en esto. Dios les diga, joven. ¿Vamos bien? Entonces, dice el 25, el endurecimiento vino a una parte de Israel. ¿A cuál parte de Israel vino el endurecimiento? A las ramas que se desgajaron. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad fueron desgajadas. Endurecieron su corazón y fueron desgajadas. ¿Sí o no? ¿Hasta que qué? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Lo va a decir el verso siguiente. Pero ojo, ¿a qué se refiere con todo Israel? ¿A qué se refiere con todo Israel? Cuando fueron injertados. Cuando entre la plenitud de gentiles. Es decir, cuando sean injertados todos los que tienen que ser injertados en esa plenitud, ahí está la plenitud, se completa el 100%. Entonces dice el 26, así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Y ahí nos tenemos que volver a la profecía. Ojo, todo Israel será salvo. ¿Cuál todo Israel? Pues el olivo que fue injertado, que se llenaron sus ramas, que completó lo que tenía que completarse. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Resulta que el cristianismo le dice a usted que cuando ellos se vayan para el cielo, entonces ahora Israel ya puede ser salvo. Porque cuando la plenitud de los gentiles haya entrado en el olivo natural, que para ellos es Jesucristo, entonces Israel ya va a ser salvo. ¿De dónde sacan esa idea? Yo no sé por qué interpretan a Pablo así. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, tengo 2 olivos. Y de estas algunas ramas fueron desgajadas. De este olivo también fueron desgajadas y fueron puestas en este, injertadas en este. Luego dice, las ramas naturales algunas van a ser injertadas de nuevo. Listo, el resto se perdieron en el remanente. Y luego dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, todos los que tienen que entrar aquí, el total de la plenitud, sean injertados aquí, todo Israel será salvo. Eso está diciendo ahí. Yo no sé por qué dicen ellos. Como ellos necesitan una iglesia aparte, entonces dice, entonces todos los que se metan a la iglesia, primero el arrebatamiento secreto se van para el cielo. Y luego quedan 7 años para que el Israel que queda aquí sea salvo. ¿Y dónde dice eso? Que cuando dice que todo Israel será salvo, dice Pablo aquí en el 26. Así todo Israel será salvo. Cuando ellos se vayan. Yo no sé dónde dice eso. ¿Ellos de dónde lo sacan? Yo no sé. Porque dice que todo Israel será salvo. Entonces la iglesia, ¿cómo se salva? Por eso, que pero es que la iglesia se veis que antes. Antes de salvar a Israel. Pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Yo no sé de dónde lo sacan. Está grave. Y según ellos los gentiles, Que nos deis este misterio, para que no creáis arrogantes acerca de nosotros. Habla más. Mire, vea. El endurecimiento parcial vino a Israel hasta que haya... ¿Cuál es el misterio del verso 25? Romanos 25. Sí, Romanos 25 dice que hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? 11:25, Romanos 11:25. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles van a ser injertados ahí. No, ahí lo que dice ahí. ¿Cómo dice ahí? Hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. 2 puntos. ¿Cuál es el misterio? Los israelitas han endurecido El endurecimiento. parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. El endurecimiento que vino a una parte de Israel hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Oiga, ¿cuál es el misterio? Que hay un endurecimiento en parte, en una parte de Israel. Que hay un endurecimiento. Hay un endurecimiento en parte, en una parte de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el misterio. Ahí dice Pablo, dice eso. Aquí, porque es que aquí me puede decir, no, es que es el misterio de la iglesia, o el misterio de la Trinidad, o el misterio de la unicidad, o el misterio de la fe, o el misterio de la piedad. 11:25. Romanos 11:25 habla de un misterio.
Pero Pablo le está diciendo cuál es el misterio. Vino el endurecimiento a una parte de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es el misterio ahí? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál puede ser el misterio ahí del que Pablo está hablando? ¿Por qué es un misterio para él o para los de ese primer siglo, a los que él escribe? ¿Por qué es un misterio? El endurecimiento de una parte de Israel y la plenitud hasta que entre la plenitud de gentiles. ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué será un misterio? Porque está oculto, ¿cierto? Bueno, pero ¿por qué está oculto eso? ¿Sabe que está oculto? Ustedes ahorita lo saben. ¿No es el misterio que habla Efesios 3? Ustedes ahora lo saben. ¿Qué dice Efesios 3? ¿Qué dice Efesios 3? ¿Qué El dice misterio no Efesios es 3? que Israel le fue infiel. El endurecimiento es lo que Sí, dice ahí. el El endurecimiento es el misterio. El endurecimiento es el misterio hasta que entre la plenitud. Pero ¿a qué se refiere el endurecimiento y que la plenitud de los gentiles tiene que entrar? ¿Dónde hay una cosa que habla de eso? Ahí en Romanos en la intención. En Romanos habla de la plenitud. En el verso 2 en la Biblia mía dice: y si su caída es para riqueza del mundo y su defección riqueza para los gentiles, ¿cuánto mayor riqueza traerá su plenitud? La mía dice su plenitud. Su plenitud. ¿Dónde habla de plenitud? Habla en Génesis 48. Para algunos es un misterio, hasta que el Señor se los revela. Hasta que el Señor se los revela. Génesis 48. Para que cerremos ahí y abramos ahí la semana entrante, abramos de nuevo ahí. Génesis capítulo 48. ¿Qué pasó en Génesis 48? La profecía de Jacob. La profecía, Jacob está profetizando. Jacob va a empezar a profetizar. A los hijos de José. Eso sí. Entonces José empieza a profetizar. En Génesis 48 tenemos a Jacob diciéndole a José que le va a adoptar los dos hijos de él. Jacob va a adoptar los dos hijos de José. Le va a quitar la herencia a José y le va a dar a José, los va a tomar por hijos de él. Vamos bien, ya se le caen los lápices y los lapiceros. Vamos bien. ¿Dónde dice aquí? ¿Qué dice aquí? Génesis 48. ¿Quién lo lee? Todo. Claro, para que terminemos ahí. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Ojo. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Sí. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Es decir, Rubén es el mayor, el primogénito, y Simeón es el segundo hijo de Jacob, con Lea. Entonces los hijos de José van a ser como el mayor y como el segundo de Jacob, es decir, los va a reemplazar. ¿Listo? Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Ajá. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efratá. Y la sepulté allí en el camino de Efratá, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Un momentico. Venía hablando Jacob y ahora dice Israel, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Acuérdense de eso.
Jacob es el mismo hombre, pero una cosa es decirle Jacob y otra cosa es decirle Israel. Y es por lo que hemos hablado en Panorama Bíblico. De que por una montaña pasó cuando el tío y por otra montaña pasó cuando fue de regreso a la tierra. Y lo que sucedió allí, ¿sí o no? Pero mire cómo cambia el nombre. Primero viene siendo Jacob, Jacob, y ahora dice Israel. Sigo. Siga con el 9, sí. Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acercalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José lo hizo así. Ajá. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Las cruzó, sí. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre. Ojo. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó estos disgustos, y asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: haga Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ahí estamos. Sí, señor. Entonces tomó los dos hijos de José y los adoptó como hijos de él. Desheredó a José, pero le dijo: los otros hijos que usted tuvo, aparte de estos dos, van a heredar en la heredad de los hermanos suyos. Por eso dice que va a ser como el nombre de sus hermanos. Y al Efraín, al menor, le dio la bendición que recibió él de su padre, y que su padre la recibió de Abraham. Y Abraham la recibió de Dios. Y entonces le profetizó y le dijo a Efraín: el hermano menor será más grande que él, y sus descendientes serán multitud de naciones, dice la versión mía. Que en el hebreo tenemos Melo Agoyim, y ustedes han escuchado bastante porque hay muchos videos de eso, hablando de Melo Agoyim. ¿Hablando de qué? ¿Qué es Melo Agoyim? Melo es plenitud, y Hagoyim es de los gentiles. Goy es gentil, Goyim, gentiles en plural. Ahora, lo profetizó Jacob. Y tiene cumplimiento ¿hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo terminará de entrar la plenitud de los gentiles? Cuando Yeshua venga. Y si cuando Él esté reinando entrarán más.
tal vez, de ¿Cómo se pronto. copia Melagojim? Melo. Melo. Melo, así como Mela, pero con Melo. Ujú. Melo. Y Ja es con HA. Y Gojim es con G y con Y de yuca y termina en M. Melo, Ja, Gojim. O Melo Con a G Gojim. Y Y de yuca. Melo a Gojim. y Jin, normal. Jim con Y y M, con IM, de M de mamá. ¿Y qué significa? Plenitud de naciones. En el español nos lo pusieron en Génesis como multitud de naciones. Pero hay un misterio. El misterio es que Israel fue endurecido en una parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿De cuáles gentiles? De los hijos de Efraín, que fueron dispersos por todas las naciones. Eso dice ahí. ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué es un misterio? ¿Un misterio de qué se trata? ¿Un misterio de qué se trata? ¿De qué trata un misterio? ¿De qué algo sin resolver? Porque Judá es muy fácil recogerlo porque tienen nombres escritos, Julano, 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 y el apellido de Julano y el apellido de Julano. Pero la casa de Israel, ¿usted cómo la recoge? Si se perdió, se murieron, es decir, se fueron, se mezclaron y toda esa gente se perdió. ¿Usted cómo recoge de nuevo esa genética? ¿Cómo recogen los descendientes de toda esa gente? Eso es lo que está haciendo el Eterno. Pero tú aquí cuando me dices que ha endurecido a Israel, o sea, ¿eso endurecimiento es para la casa de Israel también o solo para Judá? No, es todo, es completo porque es Israel. Yo creo que es Israel completo, hablando de las 12 tribus. ¿Estamos bien? ¿Ah? Sí. Sí, porque a veces se refiere a la casa de Israel, con las 10 tribus. Y también a veces Israel toda. Yo creo, compañero, que es eso, que es el concepto de las 12 tribus, porque cuando la semana entrante, si Dios permite, vamos a hablar de Ezequiel 11 y de cómo le dijeron a Ezequiel que tomara 2 varas, una a su derecha y otra a la izquierda, y luego le dijeron que las pusieran en una sola mano y cómo van a ser una sola en la mano del Mesías. Ezequiel 37. Pero lo podemos leer desde el 36, porque nos gusta mucho Ezequiel 36, a todos nos gusta. Ezequiel 36, ¿de qué habla? El verso 26 en adelante, ¿se acuerdan? Del agua limpia, eso. Entonces, es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Pablo primero habla de la justicia y la justificación, para que podamos, mirando desde aquí para adelante, en cómo se cumple, cómo se puede hacer ese reconvención, ese volver a traer, ese nacimiento de nuevo. Eso es muy importante, por eso Pablo habla desde atrás primero de lo que es justicia, de lo que es pecado, de lo que es la fe, de lo que es el creer, porque si no, ¿cómo van a ser injertados todos estos gentiles que apenas están empezando a conocer de las Sagradas Escrituras? Páreme ahí, compañero, ¿cuánto quedó el tiempo? Muchas gracias.